Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Cherry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Segunda parte. Dos. El estrecho puente de Dread se arqueaba suavemente de un lado al otro del barranco, como una oscura y nudosa espina dorsal, con el radiante atardecer otoñal de fondo. Era el más septentrional de los tres puentes que cruzaban el barranco. Los del sur estaban construidos con madera de Vallenwood y databan de la época del cataclismo. Pero esta estructura era mucho más antigua, una estrecha pasarela de piedra, de la anchura de un hombre, tendida entre ambos lados del precipicio en un tiempo anterior al que registraban las crónicas y recordaban las leyendas. En su punto más alto, un área llana más ancha proporcionaba un estrado perfecto para la ceremonia que iba a celebrarse. Con apenas 12 años de edad, Verminar se agitaba nerviosamente en su silla de montar. Por supuesto, había oído hablar mucho de este lugar. De hecho, ya había contemplado en una ocasión el puente de Dread desde lejos, cuando él y su hermano cazaban cabras montesas en las altas cumbres desde las que se dominaba el castillo de Daegrev. Su aspecto era amenazador también entonces, un arco negro y encorvado que comunicaba de este a oeste ambas paredes del barranco. Abelard se lo había hecho observar mientras lo acompañaba, y él había descendido por la ladera sin dejar de volver la vista atrás para contemplar la vetusta estructura, con la mente rebosante de leyendas sobre la creación del mundo. Era el dedo del dios Reorx, el forjador. Un asa para las montañas que la divinidad había erigido en la era de los sueños, según la tradición. 2 años después de aquella cacería, y en ese momento desde mucho más cerca, el puente no parecía menos imponente y precario. Se arqueaba de un extremo del barranco al otro, y desde su centro había una sobrecogedora caída de unos 100 metros hasta las abruptas rocas volcánicas del fondo del precipicio. Las rocas estaban cubiertas de matorrales, madera seca y huesos mondos. Cruzaría aquel estrecho tramo de piedra y se intercambiaría por el hijo de Laka. Viviría en una tierra extraña y aprendería a ser un caballero, pues su padre afirmaba que Laka se mantenía fiel a la orden. Es sin duda el lugar indicado para juramentos solemnes, pensó el muchacho. Y cerró los ojos en medio de la escolta, los hombres armados que lo rodeaban ajenos a su silenciosa plegaria. Rezó para que su ingreso en la caballería se produjera en otras circunstancias, para que los dos belicosos padres, cuya pendencia se remontaba a la noche anterior a su propio nacimiento separándolos tanto como el abismo que ahora se abría ante él, solventaran su discordia en consideración a la guerra que se avecinaba. Para que Daegrev regresara a la orden. Con toda seguridad, el bien organizado ejército neraquiano, dirigido desde algún punto del oscuro corazón de las montañas, persuadiría a Laka de la Marca Oriental y a Daegrev de Nidus para que cedieran, para que confiaran el uno en el otro finalmente. ¿Acaso no podían unir sus espadas de buena fe, sin el inminente baile de negociaciones y pactos? ¿Acaso no podían posponer el intercambio de hijos hasta que los neraquianos fueran sometidos? Rezó para que su padre se sintiera orgulloso de él con este intercambio. Pero sabía que sus oraciones se despeñaban como piedras sueltas al abismo que se abría a sus pies, lejos de la rutilante mano de Paladine, lejos de los ojos de Majere y Kiri-Holit, lejos de los distintos dioses que Daegrev respetaba y veneraba en otro tiempo. Hasta que renegó de ellos y se apartó de la orden.
Daegrefn se había colocado detrás de su hijo y forzaba una sonrisa apropiada para la solemnidad del acontecimiento que iba a tener lugar. Era perfecto, este Hebonaut, este intercambio que propiciaba una excelente conjunción de la fortuna, la guerra y la política. A medida que transcurrían los años, el señor de Nidus experimentaba un creciente temor a que los demás caballeros adivinaran su secreto. Cuanto más crecía el joven Verminar, más se transformaba en el vivo retrato de Laka. Laka, que se había puesto limpiamente en sus manos con este tratado y el intercambio. Me libraré de Verminar, pensó Daegrefn con lúgubre satisfacción. Y Laka se encargaría de que su hijo bastardo se llevara su merecido. No podía haberse organizado mejor. Verminar soltó un respingo. Hoy te despedirás de tu hermano, le ordenó la voz. Oh, sí, despídete, pues no volverás a verlo, por mucho que sea en buena hora. Y entonces serás el mayor, el vástago primordial, el futuro heredero de tu padre. Aquellas insidiosas sugerencias se presentaban siempre cuando estaba desprevenido. La voz lo acompañaba desde hacía años, desde que tenía memoria. Melodiosa y perturbadora, en un tono ni masculino ni femenino, se confundía con sus pensamientos y se hacía audible de repente con sugerencias que siempre contenían una mezcla de desesperación y pesar, junto con una extraña y lóbrega añoranza. Nunca había hablado de ello con su padre. Daegrefn no toleraba a los que oían voces. ¿Qué significa esto?, se preguntó Verminar, intrigado, discutiendo como de costumbre las oscuras indicaciones de la voz. Es un intercambio de súbditos de alcurnia, no un regalo. Y, como de costumbre, la voz permaneció en silencio cuando él replicó, escabulléndose a algún oscuro retiro, algún recoveco de su memoria, dejándolo que se debatiera a solas entre sus insinuaciones. Volveré, se prometió Verminar. Pero la voz se había esfumado, abandonándolo a sus crecientes temores y recelos. Abrió los ojos y giró el torso desde su silla de montar. Abelar, descollando en su posición en medio de la escolta armada, le guiñó un ojo con solemnidad. Que acabe pronto, pensó el más joven. Si el intercambio debe producirse como nuestros padres han jurado por su espada y por su honor, que sea rápido. ¿Habéis recibido vuestras instrucciones?, indagó una severa voz a su espalda. Abelar se volvió hacia Daegrefn y murmuró unas palabras apresuradas y sumisas. Verminar desvió la mirada y la clavó en el precipicio, el puente arqueado y la imposible distancia que lo separaba de la pared occidental. Daegrefn interpuso entre ellos su caballo, que resollaba y olisqueaba el frío aire de la tarde. No te acompañará servidor alguno, Verminar, afirmó el caballero. Laka no ha llegado tan lejos en sus concesiones. Verminar miró de reojo al señor de Nidus. Daegrefn presentaba un aspecto realmente imponente, la nariz cincelada, las pobladas cejas oscuras arqueándose por encima de unos ojos inquisitivos. El muchacho entendía por qué los soldados temían a su padre, por qué siguieron su ejemplo cuando abandonó la orden y se convirtieron en renegados al mismo tiempo que su lúgubre comandante. Examinó atentamente el rostro de su padre, una aterradora y opaca máscara de instrucción solámnica. Daegrefn no revelaría nada de sí mismo a Laka esta noche. Pero el muchacho recordaba la sonrisa de Daegrefn 2 noches atrás, cuando la última versión del tratado le llegó a través de las temblorosas manos de un correo solámico. Entonces supo por fin Daegrefn que el señor de la Marca Oriental aceptaba las condiciones de Nidus para el intercambio. Pero en ese momento contenía la satisfacción del triunfo detrás de una máscara de fría compostura. ¿Por qué se retrasa?, masculló Daegrefn, protegiéndose los ojos con el dorso de la mano para contemplar la puesta de sol y los parajes más occidentales que alcanzaba su vista. Ya deberían estar aquí. No creerás que los neraquianos, empezó a decir Verminar, mientras un lúgubre pensamiento invadía su mente. No te alteres, hermano, susurró Abelar. Laka vendrá tan bien armado como nosotros. Los neraquianos no se atreverán a medir sus espadas con una compañía solámnica ni a cruzarse en su camino. Resulta muy reconfortante oírlo, hermano, replicó animadamente Verminar,
pese a que su ánimo decayó tras sus palabras. Naturalmente que las tropas de Laka vendrían armadas y por centenares, hallándose tan al interior de las montañas. Los neraquianos avanzaban en gran número y con tácticas que ni los más ancianos recordaban ni esperaban. A lo largo de toda la cordillera de las Calquist, desde Sankt-Shenagargat y más al norte todavía, hasta donde las montañas descendían bruscamente para dejar paso a las empinadas colinas de Stuilde, los neraquianos amenazaban las fronteras de territorios más civilizados. Peor aún, los hombres de Stuilde y de Sankt-Shen se habían unido a ellos. Las fuerzas que se habían confabulado contra los caballeros de Solamnia y sus dispersos aliados eran lo bastante cuantiosas y estaban lo bastante bien organizadas para constituir casi un ejército. Incluso goblins y ogros engrosaban las filas de los bandoleros, o al menos de eso informaban los exploradores. Así, en toda la longitud del descollante espinazo de las Calquist, los señores de las marcas fronterizas reaccionaban uniéndose para la mutua defensa. Fueran solámnicos o no, hubieran sido amigos desde hacía tiempo o rivales durante años, comandantes como Daegref ni Laka establecían pactos de sangre, honor o necesidad. Era mejor aliarse con un enemigo civilizado que sucumbir a la inexorable y violenta acometida múltiple procedente del este. Tal era la razón de que los hombres viajaran siempre fuertemente armados por los pasos de montaña, y también la de que, 12 años después de la tormentosa noche en que Verminar nació, estuviera a punto de sellarse la última alianza. Un mes atrás, después de que los neraquianos asaltaran la marca oriental y saquearan hasta las haciendas situadas a 1,5 kilómetros del Alcázar de Nidus, Daegref y Laka se habían puesto en contacto por primera vez desde aquella aciaga noche para intercambiar información, luego ofertas indefinidas, después veladas garantías, razones. Y ahora hijos. Ahí están, exclamó Abelar, señalando los oscuros pendones que serpenteaban a través del paso occidental. La menguante luz roja del sol poniente refulgía sobre las armaduras y los 2 estandartes carmesíes que encabezaban la columna lucían el martín pescador plateado de la orden. Daegref se irguió sobre sus estribos, protegiéndose de nuevo los ojos del sol del atardecer. Laka es quien monta el caballo tordo, estoy seguro, declaró. Y el muchacho que está junto a él, montando el otro tordo, debe de ser su hijo. Lanzó una rápida mirada a Verminar, quien se afanó a devolvérsela. Daegref desvió la vista y habló en voz queda con Abelar mientras la columna solámnica reducía la distancia. Verminar aguzó el oído para captar la conversación, pero ésta se mantuvo en un tono mortificantemente bajo, demasiado lejos de su alcance. Hablaban de algo relacionado con la red de información, de correos y signos. Por fin, su padre volvió a sentarse sobre su silla de montar, con los ojos enrojecidos como si hubiera mirado al sol poniente demasiado rato. ¿Dónde está el mago?, preguntó al sargento que se hallaba a su lado, trasluciendo su preocupación con voz ronca. No es menester entretenerse en ceremonias y efectismos. Verminar podía verlos ahora. 2 jinetes encabezaban la comitiva, flanqueados por los estandartes del martín pescador. Uno era un hombre alto, con la cabeza descubierta en medio de una escolta de yelmos, con el rubio cabello tan claro como el de Verminar. Su compañero, un joven empequeñecido por su caballo. El muchacho debía de tener unos 12 años, pues había nacido minutos después del parto del propio Verminar, en el calor de su lejano castillo. Abelar había comentado que ambos tenían mucho en común. ¿Dónde está el mago?, repitió Daegref, y el sargento obligó a su montura a caracolear, buscando al hombre en cuestión. El destacamento de Laka se desplegó a lo largo del borde del precipicio, una formidable columna de caballería compuesta por veteranos curtidos. Su comandante se detuvo en cuanto llegó al puente, a la espera de algún signo en el extremo oriental del barranco, y el jinete más bajo que se hallaba junto a él desmontó sin apresurarse. Verminar se sobresaltó al notar el contacto de la mano de Abelar sobre su hombro. Su hermano lo atrajo hacia sí y lo abrazó. Sé fuerte, susurró Abelar rápidamente, y recuerda que, ocurra lo que ocurra, cualquier cosa que suceda, yo. El muchacho se acerca, Abelar, interrumpió Daegref.
No hay razón para hacerlo esperar. Abelar asintió y dirigió a su hermano menor una larga mirada de ánimo. Verminar se bajó de un salto de su silla de montar. Abelar apartó la vista con expresión inescrutable mientras oía las pisadas de Verminar sobre la grava del extremo del puente. Se había ocupado de su hermano menor desde el día en que nació. Y en cuanto a Verminar, era como si su padre se lo hubiera confiado a Abelar del mismo modo que se regala un caballo o un sabueso. Me voy, pensó Verminar. Sin excusas, me voy. He de dominarme, no debo perder el control. Mi padre no puede verme temblar, no puede verme. ¿Dónde diantre está ese condenado mago? Tronó Daegrev. A sus espaldas se alzó una oleada de susurros apremiantes. De pronto, el mago Serestes apareció junto a él, tan cerca que el dobladillo de su polvorienta túnica rozó la bota de Daegrev. Era joven, moreno y extrañamente atractivo, con ojos dorados y cargados párpados siempre entornados. ¿Dónde está Esperatus?, preguntó imperiosamente Daegrev. Le agradaban poco los magos, solo mantenía uno en el alcázar por protección. Pero este no era su archimago, sino un mero discípulo. Serestes le ofreció inmediatamente sus servicios. Tras una breve explicación, el viejo mago Esperatus había sido hallado en el fondo del barranco. Sin duda lo habían asaltado cuando se dirigía a solas a preparar la ceremonia. Su túnica roja presentaba muestras de haber sido rasgada por las furtivas dagas curvas de los bandoleros de Neraka. Un mago era igual que otro, en opinión de Daegrev. Este joven Serestes parecía muy seguro de sí mismo y de su destreza. Cualquier cosa con tal de desembarazarse del muchacho. El mago saludó con solemnidad a su nuevo patrón y condujo ceremoniosamente a Verminar hasta el largo y estrecho puente. Que los dioses te lleven, Verminar, dijo entrecortadamente Daegrev. Su mirada pasó por encima del mago y se posó en el muchacho, que parecía insignificante y solitario al acercarse a la cúspide del descollante arco. Por fin regresas junto a tu padre. Abelar lo miró con el rostro pétreo, tan indescifrable como el escarpado risco, como las rocas diseminadas por el fondo del barranco. El puente de Dreed era aún más estrecho de lo que parecía desde la seguridad de los riscos que lo sustentaban. En el vértice de su único arco, donde iba a desarrollarse el Hebonaud, el rito solámnico de intercambio, apenas había espacio para que los dos mozalbetes pasaran uno junto al otro. Verminar avanzó con firmeza hacia el centro del puente. El muchacho solámnico no mostraba tanta seguridad. Echó hacia atrás su capucha y caminó apoyando precavidamente un pie delante del otro y balanceándose en su inestabilidad como un equilibrista aficionado. Como se aproximaba por el oeste, los vientos otoñales rizaban sus mangas y el ligero tejido verde de su tabardo blasonado con el escudo de armas familiar. Serestes, con paso tan confiado y sinuoso como una de las enormes panteras que amenazaban con la ruina a los pastores de las montañas, seguía a Verminar. En el último momento, el mago adelantó al muchacho con autoridad y se deslizó hasta el centro del puente. Allí, en pie entre ambos jóvenes, alzó la mano para iniciar las invocaciones del Hebonaud. De repente se oyó un clamor procedente de la plataforma. Daegrev se rebulló con inquietud, sin dejar de mirar a los dos muchachos. ¿Qué ocurre, padre?, preguntó Abelar. Lo preguntó de nuevo, una y otra vez, hasta que el senescal de Daegrev, un hombre entrado en años llamado Robert, se compadeció de la insistencia del joven. Todo irá bien, lo tranquilizó el senescal, inclinándose por encima del cuello de su yegua en dirección al solícito muchacho. Calla, Robert, ordenó Daegrev. Empieza la ceremonia. Pero no empezó. Serestes dio unos pasos hacia el oeste desde el centro del puente e hizo señas a uno de los servidores del Aka para que se acercara. Cuando el mago regresó a su anterior posición, indicó al muchacho solámnico que aguardara y condujo al estupefacto Verminar de regreso a la comitiva de Daegrev. Lord Daegrev, explicó con voz meliflua, el Hebonaud exige el intercambio del hijo de más edad por el de más edad. Que se adelante Abelar. Una carcajada resonó a través de la cima cuando Laka recibió la misma noticia.
Daegrefn apretó los dientes. Avelar, pensó. Eso es ridículo. Yo jamás accedí a esto. Serestes indicó por señas a Avelar que desmontara y siguiera sus pasos. ¡Alto!, gritó Daegrefn. No habrá intercambio del mayor por el mayor. Dejad que Laka ría y luego muera aplastado bajo las botas de los neraquianos. No era mi castillo el que asediaban sus hordas. Serestes se volvió y habló en quedos susurros que se mezclaron con el infatigable viento. No podéis negaros ahora, Lord Daegrefn. Interrumpir un Gebonaud una vez iniciado equivale a un acto de guerra. El rostro de Daegrefn se ensombreció y sus ojos centellearon, inescrutables. Podía derrotar a Laka en una guerra, de eso estaba bastante seguro, y tal vez incluso mantener a raya las hordas neraquianas mientras tanto. Como si hubiera oído los pensamientos de su señor, el mago de ojos dorados propuso en un murmullo de complicidad: «Os resultaría más fácil derrotar a Laka con alianzas que por medio de la guerra, mi señor. No permitirás que vaya a velar», protestó repentinamente Verminar. «Silencio», gruñó el sombrío caballero, tensando las riendas de su montura con aire meditativo. Daegrefn irguió la cabeza, desafiante, y masculló algo entre dientes. Solo Robert lo oyó. Con una acerada y relampagueante mirada destinada a velar, el señor de Nidus habló: «Ve». Hizo un vago ademán en dirección al mago que aguardaba, quien tendió una mano al muchacho. Sin traslucir la menor emoción en sus rasgos marmóreos, el joven desmontó y, tras una breve mirada a su padre, siguió al mago. En unos momentos, las primeras palabras del Gebonaud llegaron hasta ellos flotando en la caprichosa brisa otoñal. El mago Serestes alzó las manos, y una oscura nube se condensó en el fondo del barranco, a sus pies. Un centenar de luces ondulaba en su superficie, hasta que la nube empezó a girar en remolinos y a refulgir como el azogue. «Que se enteren las montañas», empezó el mago. «Que todos los aquí reunidos, los capitanes que guardan la marca oriental y los del alcázar de Nidus, juren por su espada que ven lo que ven, y que honren el intercambio y el compromiso de sangre entre estas dos casas. Que los hijos intercambiados, Aglaka de la marca oriental y Avelar de Nidus, encuentren refugio y alojamiento, honor y bienestar en su nuevo hogar. Que surja la alianza de la unificación de casas. Y si algún mal acaece a uno de los muchachos, que el mismo mal aflija al otro. En este juramento actúan como fiadores la roca y el aire, el puente que une la cima que separa el mundo». Daegrefn se revolvió en su silla de montar. Estos términos, por lo menos, eran tal y como él los reconocía. A continuación, el mago inició la letanía que sellaría el pacto, que intercambiaría un muchacho por el otro en una endeble alianza. Vaya hijo por hijo, palabra por tregua, haya paz por sangre, si hay fuerza por fuerza. Por los encumbrados paseos de piedra, en pos de los tuyos, corazón, regresa. El muchacho solámnico se adelantó para ceder su lugar a Avelar. Por un momento estuvo a punto de perder el equilibrio y miró hacia abajo, al tiempo que una repentina ráfaga de viento alborotaba su cabello claro y los pliegues de su liviana toga. La nube negra que Serestes había conjurado se elevaba ahora bajo el puente, y unos tentáculos de vapor rodearon los tobillos del muchacho, amenazando con arrastrarlo al fondo del abismo. «Está paralizado de miedo», pensó Verminar. «Puede que no quiera hacerlo». El muchacho hizo acopio de valor y reanudó la marcha, animado por su padre a seguir avanzando. Serestes recitó el segundo verso cuando los jóvenes unieron sus manos por encima del torbellino de niebla. Lleguen las palabras que hoy aquí se citan, hasta los difuntos, que jamás olvidan, y den testimonio de este nuevo inicio. Tregua por palabra, un hijo por un hijo. Verminar se estremeció cuando el poder de las palabras cayó sobre él, comprometiéndolo como comprometía a su padre, a su hermano y a los solámnicos. Este Aglaka era a partir de ese momento su hermano, sangre de su sangre, y estaban atados por un juramento hasta que los neraquianos fueran derrotados. Estaba convencido de que el muchacho no iba a caerle bien. De pronto, Verminar se sintió mareado. Su visión se enturbió, le falló,
y sus piernas temblorosas se negaron a sostenerlo. Frente a él, el puente pareció evaporarse, y con él toda la ceremonia, los muchachos y el oficiante de oscura túnica. Lo único que percibía Verminar eran sombras y un vacilante punto de luz en el extremo más alejado de la penumbra. Lentamente, la luz aumentó de tamaño y el muchacho distinguió a un joven rubio, erguido en una oscura almena azotada por el viento, una réplica de sí mismo en miniatura, con los ojos azules, pero mayor que él. No soy yo, pensó. Es mi hermano gemelo, mi imagen especular. No es Abelar, y sin embargo es mi hermano. El joven de la visión le dedicó un gesto. Sus labios se movieron desesperadamente en una muda invocación, y Verminar se sintió más débil, advirtió que la energía escapaba de su cuerpo. Y súbitamente cesó la visión, y dejó paso al frío atardecer y al enrarecido aire de la alta montaña. Celeste separó las manos de los muchachos que ocupaban el centro del puente y un relámpago negro se formó entre sus brazos. ¿Qué ha pasado?, se preguntó Verminar, con las ideas girando confusamente. Buscó con desesperación la voz, su consejo, sus dulces promesas. Solo halló silencio. Conmocionado, Verminar miró en derredor. Todas las miradas estaban puestas en el arco del puente. Rezó otra muda plegaria a cualquier dios que estuviera escuchando y concentró de nuevo su atención en Celestes. A partir de ese momento, la ceremonia era un ritual de silencio. Los muchachos se volvieron hasta situarse frente a frente y se quitaron el tabardo ornamental que completaba su vestimenta. Con toda solemnidad, intercambiaron sus respectivas prendas. Aglaca se tambaleó nuevamente durante un breve instante de pesadilla. Después, muy despacio, casi reverentemente, ambos iniciaron la labor de ponerse el tabardo del otro. Llegados a ese punto, Verminar se concedió un amago de sonrisa. Abelar era al menos 4 años mayor que el muchacho solámnico y se había fortalecido con la caza y el clima de las montañas. El tabardo de Aglaca le quedaba demasiado estrecho, de modo que, tras un breve y desapasionado intento, se echó la prenda sobre el hombro y empezó a andar en dirección a la comitiva solámnica que aguardaba en el lado occidental del barranco. Los caballeros de Laca separaron sus filas a modo de silenciosa bienvenida. Le llegó el turno de Aglaca. Perdido entre los rojos pliegues del tabardo de Abelar, el muchacho avanzó por el puente con cuidado, arrastrando el borde del tabardo sobre las piedras de un modo que le hacía parecer un gnomo hechicero o un alquimista cuyas pócimas no hubieran producido el efecto deseado. Un crudo viento abofeteó su rostro y lo impelió a ceñirse más la capucha. Con firmeza, a pasos cada vez más seguros a medida que se acercaba, Aglaca se dirigió hacia Daegrevn por la estrecha pasarela. Detrás de él, Celestes completó el último de los ritos de la ceremonia. Mientras rezaba una oración a Idukel, al antiguo dios de los pactos y las transacciones, el mago se arrodilló y dibujó un extraño signo en el suelo con un dedo. Verminar forzó la vista al máximo desde su posición. Le resultaba evidente que este mago poseía un gran poder. Pero Celeste se hallaba demasiado alejado de él, sus gestos eran demasiado intrincados y confusos para distinguirlos claramente. Las nubes del barranco ascendieron hasta cubrir al mago, que por un instante pareció mayor y más sombrío en la niebla cada vez más densa. «Tú podrías hacer también esas cosas, Lord Verminar», dijo tranquilizadora y tentadora la voz. «Levantar nubes y acrecentar y dominar a tu antojo la oscuridad. Podrías rivalizar con los grandes maestros de la hechicería, Lord Dormanard, e inscribir tu nombre en ese brumoso torbellino gris metálico de rumores peligrosos». Verminar escuchó, inmerso en lúgubres sugerencias, y se sintió casi reconfortado, a pesar de la marcha de Abelar. Desde fuera de la niebla, Aglaca se aproximó y el mago surgió de la nube detrás de él, enjuto y encorvado, minúsculo en comparación con la monstruosa sombra que proyectaba cuando la ceremonia tocaba a su fin. Pero Celeste se mostraba extrañamente descansado, sus dorados ojos centelleaban como el torbellino metálico que había conjurado de las profundidades. Lo único que pudo hacer Verminar para apartar la vista del mago fue posarla en el muchacho solámnico. «Milord Aglaca», anunció Celestes, «os presento a vuestro
anfitrión, Lord Daegrev, señor de Nidus. El muchacho saludó con una cortés reverencia y Daegrev le tendió una mano. Que tu presencia nos recuerde a alguien ausente, declaró el señor de Nidus con voz enronquecida por la emoción y a la alianza que su valentía refuerza. Pondré todo mi empeño en hacerme digno de este honor y de vuestra gentileza, replicó Aglaca, y se volvió para saludar a Verminar. Y tú, dijo, echando hacia atrás su capucha con un rápido gesto, serás mi nuevo hermano en la inminente guerra, la alianza de mi alianza. Anonadado, Verminar contempló el rostro del muchacho solámnico. Fue una revelación, sus ojos claros, la delgada nariz, las cejas y los cabellos rubios, casi blancos. Era su propio rostro, su imagen especular. En algún lugar del corazón de las montañas, si fue al este o al oeste no podían saberlo debido a los ecos, los oráculos de la morada de los dioses empezaron a cuchichear y murmurar, y la druida Eleindasaimán levantó la vista de su oráculo en el hielo y asintió. 3. Haré honor a vuestra amistad, maese Verminar, declaró diplomáticamente Aglaca, observando al otro muchacho con precavida curiosidad. Desplazó su peso de un pie al otro, a la espera de la respuesta educada, del recibimiento solámnico que tradicionalmente seguía a un ofrecimiento de servicio y buena voluntad. Verminar no dijo nada. Su juvenil rostro permaneció tan inescrutable como la dura piedra de la montaña desdibujada por la niebla y la distancia. A pesar de los insistentes codazos de Robert, se negó a hablar con el huésped. Se empecinó en su silencio incluso cuando la comitiva de Daegrev regresó por la sinuosa pista de montaña que comunicaba el paso de Helek con el este, donde aguardaba el alcázar de Nidus. Por el camino, Aglaca intentó razonar consigo mismo. La familia de Daegrev no hacía las cosas como la suya. No había medida y eran parcos en ceremonias. Tal vez fuera como decía su padre, que la guarnición de Nidus vivía casi en la barbarie, no mucho mejor que los neraquianos. O tal vez Verminar estaba resentido por la pérdida de su hermano. Eso podía entenderlo. Aglaca deseaba hallarse también de vuelta en casa, con sus amigos y sus perros. Deseó que no le hubiera sido impuesta esta nueva y abrumadora obligación. Luego estaba también la visión que había tenido Aglaca en el puente de Dreed, el joven pálido y musculoso, la masa que golpeaba. Así será, a menos que tomes las riendas en este asunto, Aglaca Dragonbane, lo incitó la voz, lenta y seductora, ni masculina ni femenina. Se presentó a él como siempre, con turbias promesas y amenazas terribles. Y, como siempre, Aglaca hizo caso omiso de su insistencia. Pero sí meditó hasta última hora de la noche, después de la larga cena que constituyó su incómoda bienvenida al este, a las montañas Kalkist y a su nueva familia. Daegrev fue el primero en ocupar su asiento, como tenía por costumbre. Sin prestar atención a sus invitados, el reducido grupo de parientes, criados y cortesanos, que permanecían en pie, el caballero se dejó caer pesadamente sobre el enorme asiento de roble que ocupaba la cabecera de la mesa. Se distrajo con la danza de las llamas en el hogar y con la algarabía de las palomas en el entramado de vigas que sostenía el techo de la sala. Se hallaban en una estancia destartalada, polvorienta y en desorden, abocada a la decadencia. El señor de Nidus solo mantenía un reducido grupo de criados y se dedicaba más a sus halcones y al licor que al buen gobierno de su casa y sus tierras. El vino, escanciado por el mayordomo en una copa de cristal tallado en múltiples facetas, era una reserva de la cosecha de hacía 12 veranos. La copa era la última del juego, un regalo de bodas para Daegrev, de parte de Lord Gunther of Westham. Sus 9 compañeras se habían roto por negligencia a lo largo de los 12 años transcurridos desde la muerte de la esposa de Daegrev. Era la última y, cuando el caballero la levantó y la luz del fuego se reflejó en sus facetas y chispeó en el ambarino líquido, Daegrev recordó una noche, más de 12 años atrás. Una noche de fuego y vino y un centenar de facetas reflectantes. Fue espantoso desde el principio. Se percibía el olor de la ventisca al pie de las montañas y el frío disuadiría a cualquier viajero, excepto a los más audaces.
La esposa de Laka, un poco más adelantada en su embarazo que la de Daegrevn, se hallaba en sus aposentos, asistida por comadronas y médicos mientras el esperado día se iba acercando. Daegrevn se había alegrado de prolongar su visita, de disfrutar de la cálida habitación de invitados del castillo de Laka, de las reuniones con su viejo amigo, tras varios meses de ausencia, y de la avidez con que ambos hombres aguardaban el nacimiento de sus respectivos hijos, sobre todo el del primogénito de Laka. En el transcurso de la cena, acompañada de abundante vino y amena conversación, Daegrevn casi olvidó el inquietante clima exterior, el viento y la extraña desorganización que aquejaba a los servidores del castillo. Abelar, que ya había cumplido 4 años, se sentaba ahorcajada sobre la rodilla del hombre a quien llamaba tío Laka. La mujer de Daegrevn se mostraba discreta y reservada, como siempre que se hallaba en compañía de los locuaces solámnicos, y esperaba su segundo hijo, al que su marido pretendía consagrar al culto a Paladine. Después de unas cuantas copas, la conversación se había tornado ociosa. Laka especulaba acerca de que, en algunas familias, el cabello y los ojos jugaban malas pasadas, que a pesar del moreno de Daegrevn y los ojos negros de su esposa, el hijo que esperaba podía ser rubio como un alto elfo. Rubio como el propio Laka. Daegrevn se había echado a reír, señalando el cabello oscuro y los ojos castaños de Abelar. «Supongo que eso es una mala pasada», bromeó, y Abelar lo miró con extrañeza, pues su rostro era el vivo retrato del de su padre. Pero Laka no cambió de tema, habló de los rubios de ojos claros y de malas pasadas, una y otra vez, hasta que el vino y la combinación de ideas fueron conduciendo a Daegrevn hasta la única conclusión que las taimadas y provocativas palabras ya no podían seguir ocultando. «¿Qué estás insinuando, Laka?», preguntó finalmente, sin alterarse, sabiendo perfectamente que el caballero no podía responderle con sinceridad. «Solo estamos hablando de generaciones», murmuró Laka, pero sus ojos claros y su fingida sonrisa se dirigieron un breve instante a la aterrorizada esposa de Daegrevn. Daegrevn se puso en pie de un salto, derribando el sillón y su copa de vino. El dorado líquido se derramó generosamente sobre la mesa, sobre la mujer y sobre Laka, y un lacayo se apresuró a traer agua y un paño. Laka también se incorporó, más despacio, con las manos abiertas y el desconcierto pintado en el rostro. ¿Qué conclusión errónea has sacado de mi frívola charla, Daegrevn?, preguntó Laka, pero el aludido no prestó oídos a retractaciones o a razones e insistió en la pregunta una y otra vez mientras desenvainaba su espada. «¿Qué estás insinuando, Laka?». Los criados de Laka irrumpieron de improviso en la estancia, avisados sin duda por el lacayo que había abandonado la sala. Un mar de caballeros de Solamnia resueltos se interpuso entre los amigos, en ese momento convertidos en adversarios. Daegrevn descargó su espada en vano sobre un fornido individuo ataviado con la armadura completa, mientras la marea de servidores lo separaba más y más del hombre que lo había injuriado, que había insinuado, no, que se había jactado de su hazaña, ahora que lo pensaba mejor. Daegrevn miró entonces a su mujer. Había agachado la cabeza, y la palidez de su rostro confirmaba que lo que Laka había reconocido, lo que había proclamado ante todos los presentes, incluido el pequeño Abelar, era verdad. Después, la nieve cegó sus ojos, recordaba Daegrevn. Los guardias de las puertas del castillo de Laka no escatimaron súplicas para que se quedara al calor y amparo del alcázar. Pero él no estaba dispuesto a aceptar comodidad alguna de un falso amigo. Después de todo, si hacía 7 meses de su infidelidad, debió perpetrarla en Nidus, en el seno de la hospitalidad sincera de Daegrevn. Bajo su techo protector. Tal vez en su propio dormitorio. Recordó que, una mañana, Laka había declinado la invitación de salir a cazar, alegando que debía dedicarse a su devoción. Pues claro, presa de un arrebato de justa ira, obligó a su familia a abandonar el castillo de Laka. Ese era el resultado del exceso de confianza en los amigos, del exceso de confianza en el código. Daegrevn menospreció los 5 días de viaje por el camino que habían tomado a la ida, bordeando las Kalkist.
En su lugar decidió tomar un atajo que, incluso con tiempo despejado, requeriría toda una larga jornada de ascensión en línea recta por las montañas. Pero ahora estaba desorientado a causa de la nieve y la rabia cegadora. Gradualmente, los pasos de su esposa se hicieron más lentos y la infeliz tropezó. Abelard, con solo 4 años, todavía encandilado por las mentiras y estratagemas de su madre, se detuvo para ayudarla. Y los 3 se alejaron sin darse cuenta de la rocosa calzada de Nidus para internarse en una nueva tormenta de nieve. Daegref los habría conducido directamente a casa esa misma última noche. Quizá la mujer hubiera sucumbido en las montañas, incluso a la vista de las murallas de la fortaleza, pero de todos modos estaba condenada 7 meses atrás por los febriles anhelos de su sangre. Si no hubiera aparecido la druida, pronto solo hubieran sido 2, Abelard y él, y no habría quedado rastro alguno de aquella traición. Excepto esta copa tallada que ahora hacía girar en su mano. Daegref sacudió la cabeza, engulló otro trago de vino y se sumergió de nuevo en sus recuerdos. Verminar siempre estaba presente, justo en el límite de su visión, donde su presencia constituía un burlón recuerdo de aquella distante primavera, de las crudas revelaciones de aquella lejana noche de invierno. Solo por amor a Abelard toleraba al bastardo. Por Abelard y por un extraño impulso que lo aguijoneaba desde los confines de su mente, una razón que no lograba expresar con palabras. Pero sabía que lastimar al pequeño o abandonarlo le acarrearía pavorosas consecuencias. En verdad, Verminar era una espina clavada en el costado de Daegref, un tormento y un escarnio. El Jebonaut le había parecido una justa retribución por los 12 años pasados con el niño. Hallándose los neraquianos en las montañas y obligado por ello a firmar una alianza con su antiguo enemigo, contemplaba el Jebonaut como deseaba verlo. Hijo por hijo, significaba que podía entregar a Verminar a los solámnicos a cambio de Aglaca, sellar la alianza, librarse de Verminar y devolver al muchacho a su lugar de origen, todo en un solo gesto. Y Abelard lo habría entendido. Con el tiempo. Sin embargo, había desaprovechado la ocasión de conseguirlo, el Jebonaut había concluido y el único descendiente de Daegref había sido objeto del intercambio. La ira de Daegref no había remitido. Se acordó de su hijo, de Abelard acampado en algún lugar del vasto oeste, y descargó un puñetazo sobre la mesa. La cristalería y la vajilla tintinearon, la copa tallada que había despertado sus recuerdos se ladeó precariamente al borde de la mesa. Robert, levantando la vista de su venado con antelación suficiente para advertirlo, atrapó el delicado objeto antes de que cayera y lo depositó, casi con reverencia, junto a la mano extendida de su señor. La druida masculló con expresión ausente Daegref, mirando fijamente las llamas del hogar. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Robert palideció mientras retiraba la mano de la copa. También recordaba a la druida. Cuando el señor de Nidus regresó con Abelard y el bebé, mandó al propio Robert a las montañas. Fue incapaz de hacer lo que Daegref le había ordenado. Encontró a la druida en cuclillas entre la vegetación invernal, sacudiendo la nieve de las ramas. Su túnica verde y su cabello castaño rojizo resplandecían ante la impersonal blancura de los ventisqueros. Estaba encantadora, una cálida vela en el frío crepúsculo. El hombre se había deslizado por detrás de una roca, desenvainando su arma mientras daba un rodeo. Pero ella ya lo había visto, ya sabía que estaba allí desde el principio. Lo llamó y conversaron brevemente, con palabras intercaladas entre circunspectos silencios. Su corazón se le derritió en el pecho y, por primera vez en toda su vida, Robert desobedeció a su amo y señor. Aunque la druida le prometió guardar silencio y le garantizó que nadie más que estuviera al servicio de Daegref volvería a verla jamás, recordaba a la mujer con inquietud cuando en el alcázar se planteaba el tema del druidismo, o cuando la nieve se depositaba pesadamente sobre los enebros y las aeternas azules. Con ojos desorbitados, muy tenso contra el respaldo de su asiento, Aglaca observó al pálido senescal salvar la copa. Este comedor le sugería las fauces de Idukel,
Todos los hombres que se sentaban a la mesa estaban malditos y condenados, atrapados en sus propios temores y sombríos pensamientos. Nadie más pareció percatarse del repentino estallido de Daegrefn, y todos los ojos y rostros se concentraban en la luz de las velas, en el pan con queso y el venado de días atrás con el mismo fervor que si no hubiera nada más que comer en toda la fortaleza. Su padre lo había animado a ser valiente, pues la guerra contra Neraka solo se prolongaría unos meses. Pero él solo tenía 12 años y el tiempo prometido de estancia en Idus se extendía ante él como un desierto interminable. ¿Qué sería de él en este lugar? Murmuró una oración dedicada a paladines sin haber probado bocado. La infantil invocación resultó casi audible por encima del tintineo de la cubertería y el arrullo de las palomas en la cornisa. Serestes no oyó rezar al muchacho, pero sintió un intenso ardor en los dedos cuando las palabras fueron pronunciadas y el cuchillo que sostenía empezó a temblar en su larga y pálida mano. Problemático, Aglaca sería problemático, con su entrenamiento solámnico y sus fantasías sobre Paladine, Uma y Kiri Holit. El otro era una cuestión completamente diferente. Verminar siempre había residido en el corazón de estas montañas, huérfano de madre y virtualmente sin tutela alguna, pues su padre se había apartado de la orden y ya no creía en el código y la medida, o siquiera en los propios dioses. Y sin embargo, lo más fácil no siempre era lo preferible. La señora de las tinieblas le había enseñado esa verdad. Era mejor abstenerse y observar y esperar su oportunidad. La desafortunada caída de Esperatus y la llegada de Aglaca habían proporcionado a Serestes todo el tiempo que necesitaba. Se arrellanó en su asiento, saboreando el vino dorado. Inclinando la copa, espió a través del cristal al joven Verminar, quien le devolvió la mirada con expresión ausente entre las titilantes velas y las distorsiones del vino. Pero Verminar, como solía hacer cuando alguien nuevo llegaba a la fortaleza, estaba calibrando a los presentes, siguiendo el intrincado baile de miradas y gestos con la esperanza de que le revelaran algo, que asomara algún secreto tras una ojeada de soslayo o de un sutil gesto de una mano. Había aprendido a ser tan precavido largo tiempo atrás, en el castillo de Daegrefn, donde el genio violento, casi explosivo del caballero resultaba tan impredecible como el tiempo en la montaña. Daegrefn enfurecido era una fuerza que había que esquivar, que evitar por completo, si estaba en su mano. En las estancias había recovecos donde Verminar podía refugiarse de las siniestras procesiones de armaduras, antorchas y miradas iracundas. También estaban los aposentos de Robert, donde podía encontrar cierta protección entre los trofeos de batalla pulcramente ordenados del viejo senescal, donde el aire olía a cuero engrasado y vino afrutado. Pero, ante todo, el muchacho había aprendido a fiarse de su instinto. En ocasiones, justo un instante antes de que se alzara una voz o descendiera una mano, algo indefinible aparecía o desaparecía del rostro de su padre. Era su percepción de este hecho lo que salvaba al muchacho de los castigos y las palizas cuando Daegrefn montaba en cólera. Verminar intuyó la llegada del arrebato como si captara la tensión de las montañas antes de una luz, cuando un rumor imperceptible, en el límite de la vegetación aumenta por debajo de la capacidad de audición hasta que se percibe únicamente como una sensación en los huesos. Cuando Daegrefn golpeó la mesa, Verminar ya se había preparado y observaba atentamente a los demás, explorando territorios desconocidos. Era el muchacho solámico quien más se delataba. A pesar de que el entrenamiento de la orden ocultaba su temor, el miedo estaba allí de todos modos. Los claros ojos se habían abierto más aún, un tenue olor a sal impregnó el aire. Oh, sí, Aglaca estaba asustado. Y Verminar tomó nota de ello, pues en un castillo donde la incertidumbre era la reina y señora, el miedo era la moneda de cambio oficial. Verminar observó con mucha atención a su padre y luego otra vez a Aglaca. Por el casi imperceptible encogimiento del hombro del recién llegado, Verminar supo que todavía no había abierto la mano derecha, que mantenía crispada en un puño. La cena finalizó bruscamente cuando Daegrefn se levantó de la mesa, se dirigió al hogar y apuró el vino de la copa que aferraba en su mano cubierta de cicatrices de combate. Se desplomó sobre una silla baja de caoba con el respaldo recto.
Los perros se alejaron de él a hurtadillas y las palomas de las vigas enmudecieron. Fue la señal para que Robert se pusiera en pie y condujera a Aglaka al piso superior, a su nuevo alojamiento. El corazón de Verminar se animó al ver que el anciano guiaba al noble muchacho hasta la cama asignada, pues la escalera que eligieron para subir conducía a un único grupo de habitaciones, altas en la torre occidental del alcázar, a la habitación de Verminar. Si su padre había decidido instalar a Aglaka en esas dependencias, los aposentos de Abelard, ahora desocupados, correspondían a Verminar por derecho. La habitación es tuya, lo incitó la voz, modulada en una siniestra melodía en tonos menores, surgiendo de la nada, como si le hablara la propia mesa. Tuya por derecho, por ser el mayor. ¿Acaso no te lo avisé? Pregúntale, pregúntale. Era una pequeña victoria y Verminar lo sabía. No comprendía por qué sentía tamaño regocijo, por qué se le empañaba y aclaraba la vista alternativamente y su mano temblaba al pensar en aquella perspectiva. Buscó al mago con la mirada, pero Celeste se había ausentado de la habitación, se había desvanecido repentinamente, como si hubiera atravesado en silencio una puerta abierta en pleno aire. En la estancia solo permanecían Verminar y su padre. Daegrefn contemplaba absorto el fuego mortecino. Por un momento, Verminar titubeó, aferrándose vacilante al respaldo de su silla para levantarse de la mesa. Despacio, más por dilación que por diligencia, recogió su plato y sus cubiertos y luego sopló para apagar la vela que se consumía junto a su copa. El primer paso en dirección a su padre le costó tanto como si tuviera que avanzar hundido en la nieve hasta la cintura, pero el segundo le resultó más fácil y pronto, casi enseguida, se plantó junto al hogar. ¿Padre?, preguntó. Lentamente, reluciendo con un antiguo rencor, los oscuros ojos de Daegrefn se apartaron del fuego para fijarse en algún punto situado más allá del rostro de Verminar. A continuación, sin desviar la mirada ni un milímetro, el caballero arrojó la centelleante copa tallada al fuego moribundo. En la viga se estalló un frenético batir de alas, mezclado con los aterrorizados chillidos de las aves. Verminar se encogió cuando varias esquirlas de cristal atravesaron sus calzones y cortaron sus tobillos. Se estremeció de miedo, de dolor, mientras la sangre salpicaba la tela desgarrada. ¿Qué?, preguntó a su vez Daegrefn en tono veladamente amenazador, y pareció que el fuego que ardía ante ellos jadeara, se sofocara y disminuyera más aún, hasta que la habitación se redujo a un tembloroso círculo de luz. Por primera vez en muchas horas, Daegrefn hablaba con su segundo hijo. La habitación, señor, empezó a decir Verminar, pero, intimidado por su balbuceo, guardó silencio. ¿Qué habitación? La voz de Daegrefn era monótona y desagradable. Verminar se arropó en su manto para serenarse. Los tobillos le dolían y escocían. Empezó a sudar de pronto, mareado, y le faltó la voz una, dos veces, antes de encontrar las palabras. Los aposentos de Abelard, señor. Me parece que se Aglaka. Daegrefn se enderezó aún más en su asiento. La débil luz del fuego agrandaba su silueta, proyectando una sombra gigantesca en la pared opuesta. Sé lo que pretendes, dijo el caballero. Y dormirás y te alojarás donde siempre has dormido y te has alojado. Abelard se ha ido y sus aposentos aguardarán su regreso. Subió los peldaños de dos en dos, con los tobillos sangrantes e hinchados, y cada paso era un doloroso reproche a su osadía. A su espalda, la voz lo regañaba, suave e insinuante, hablando desde la terrible oscuridad que reinaba al pie de las escaleras. Así es y así será en este país devorador, donde otea la rapaz y acecha la pantera. ¿Qué esperabas de él, después de este vano lamento? Aprende de mí, de la pantera y la rapaz. Se detuvo a mitad de la escalera, con la mente girando como un torbellino. Sintió en su interior una gran ira y aporreó el muro de piedra del rellano feroz y metódicamente. Le dolía el puño con cada golpe que daba y luchó por reprimir un súbito acceso de llanto. Mientras golpeaba la pared pensó en Daegrefn, en sus fríos ojos oscuros y en la copa hecha añicos. No estaba bien.
No debía pensar así de su propio padre. Lentamente, casi tropezando con la ira que afloraba de raíz, Verminar remontó el último tramo de escalones, maldiciendo las piedras y la oscuridad y las estrellas que asomaban por los ventanales de la galería. Llegó al pasillo y abrió la puerta de sus aposentos. Aglaca se hallaba sentado en la litera superior, reclinado sobre el alféizar de la ventana. Por un instante, los pensamientos de Verminar fueron violentos y la voz de sus representaciones mentales se confundió con la voz de las estrellas. Si algo le ocurriera a Aglaca, su padre no tendría más remedio que aplicar las reglas del Hebonaut. Cualquier cosa que le ocurra a este muchacho, le ocurrirá también a Abelar. Y entonces Daegref se lamentaría de verdad. Verminar se reprimió, aterrorizado por la amplitud y el poder de sus especulaciones. Dirigió una funesta mirada a Aglaca, quien le devolvió otra llena de interés y curiosidad. «No creas que mis pertenencias son tuyas también», amenazó Verminar, irguiéndose en toda su estatura y esforzándose al máximo por cubrir la puerta que había dejado atrás. «Aquí no eres más que un advenedizo. Nadie te quiere, estás aquí a causa del pacto y solo por esa razón. Mi hermano se ha ido». Dio un largo paso hacia Aglaca. El muchacho miró por la ventana y luego, con calma y de igual a igual, a su nuevo antagonista. «Si eres capaz de recordar algo, Solámnico», prosiguió Verminar, plantándose en el centro de la habitación y aferrando el respaldo de su única silla como si Aglaca pretendiera arrebatársela también, «recuerda esto, en mi presencia, eres un rehén. No eres mi invitado». «¿Te ha gritado, verdad?», preguntó Aglaca, en voz baja y no exenta de calidez. «Me refiero a Daegref». «Eso no es asunto tuyo, Solámnico», replicó Verminar, titubeante y con la mirada esquiva, y empezó a tamborilear nerviosamente con los dedos sobre el respaldo de la silla. «He dicho que eres un rehén». «Lo sé», lo interrumpió Aglaca. «Aquí soy un advenedizo». «Ya me lo has dicho. No puedo ocupar el lugar de Abelar. Pero puedo ser tu amigo, Verminar». Verminar retrocedió hasta la puerta y la cerró. Algo se apagó en su interior al presenciar la inesperada amabilidad del muchacho. Sintió un desagradable hormigueo en las manos y se volvió sin mucha convicción hacia la litera y el muchacho que se sentaba en ella y que lo observaba a su vez con curiosidad. «Pues, no cojas ni toques nada que sea mío». «No lo haré, Verminar». «Júralo», insistió Verminar, tendiéndole la mano y buscando con la mirada los ojos de Aglaca. Aglaca no rechazó su mano ni su mirada. «Lo juro». «Estamos unidos el uno al otro, Verminar. El Hebonaut nos liga con la misma firmeza que a nuestros padres. Y yo creo que a nosotros nos une mucho más. Lo sé, y tú lo sabes también». Verminar desvió la mirada, confuso e incomodado. Recordó al joven de su visión, el gesto, la muda letanía, la pérdida de energía. Miró nuevamente a Aglaca, horrorizado. «Eres tú», pensó. Pero en lugar de visiones y engañosa magia, el muchacho le ofrecía un cuchillo sosteniéndolo por la hoja. Verminar asió la empuñadura repleta de joyas engastadas y examinó el filo atentamente. «Es tuyo», declaró Aglaca, como muestra de mi confianza. Es maravilloso», exclamó Verminar. Sus párpados se entornaron. «¿Y qué pides por él?». «Tuyo es», insistió Aglaca. «No quiero nada a cambio». Verminar danzó jubilosamente por el centro de la habitación, blandiendo el puñal como si fuera una espada y ensartando enemigos imaginarios. «No es un simple puñal, Verminar», protestó el muchacho solámnico. «Es un cuchillo de trazador de runas. Me lo regaló mi padre. Su mago dice que protege a su dueño de todo mal». Verminar arremetió contra la chimenea y hendió con la hoja el frío aire de la habitación. No prestaba atención. «Sé que no es la lanza de Uma», se disculpó Aglaca. «Es pequeño y su magia también es reducida. Pero no es un juguete. Es un buen cuchillo», dijo Verminar. Estudió a Aglaca con cautela.
Gracias, añadió con brusquedad. Aglaca sonrió. Ahora ven a mirar por la ventana. Si te asomas un poco y fuerzas la vista cuanto puedas hacia el oeste. ¿Cómo se llama ese desfiladero? Eira Goch. Significa nieve roja en la antigua lengua. ¿En serio? Preguntó Aglaca, extendiendo la mano una vez más. Bueno, pues si miras hacia la entrada de ese desfiladero, verás las hogueras de campaña de mi padre. Dame la mano y te ayudaré a subir a la litera de arriba. Verminar observó con desconfianza al otro muchacho. Era la primera vez que alguien, aparte de Abelard, le tendía una mano. Pero, a pesar de sus serios recelos, aceptó el asidero que se le ofrecía. Durante unos momentos, antes de izarse hasta la litera, arriesgándose a sufrir una caída y una ofensa a su dignidad por las sospechosas intenciones de su rehén, puso a prueba la fuerza del muchacho, tirando de Aglaca hacia el borde de la cama. Con los dientes rechinando, Aglaca tiró a su vez y recuperó el terreno justo cuando se balanceaba peligrosamente sobre el muchacho más corpulento, quien lo devolvió a la cama de un suave empujón. Bien, pensó Verminar. Soy más fuerte que él. Acto seguido, tras inspirar profundamente, se encaramó a la litera superior, ayudado por su nuevo compañero. Juntos se asomaron por la ventana a la ininterrumpida oscuridad y divisaron a lo lejos un resplandor de antorchas. Verminar fue quien más habló, identificando para Aglaca los accidentes del paisaje visibles desde las alturas del Alcázar de Nidus. 15 metros más abajo, al otro lado del patio del castillo, entre las sombras de las almenas del este, el siniestro mago Sereste se apoyó en la antigua muralla y arrimó la oreja a la piedra. La conversación de los muchachos, una conversación inocente, pero que para ellos nadie conocía ni escuchaba, atravesó el mortero y la piedra, y por arte de magia penetró en las oscuras cámaras de la mente del mago Serestes.